Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de enero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Verán los cielos abiertos y a los ángeles del cielo subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, el elegido del Padre. Bueno, aquí lo vemos a Jesús. Ayer habíamos visto a Jesús con Andrés y con Pedro. Andrés lo siguió junto a otro discípulo y recibió de Jesús. Cuando Jesús les pregunta a ellos qué buscan, y ellos le preguntan, Andrés y el otro discípulo, a Jesús: Rabí, ¿dónde vives? ¿Qué les dice Jesús? Vengan y vean. Vengan y vean. Bien, sabemos que después Andrés presentó a Pedro, su hermano. Jesús lo miró y lo vio. Y lo vio aquello que era desde el principio Pedro y que aún Pedro no sabía, pero Jesús sí lo veía. Y fue Pedro aquello que Jesús dijo. Fue un fundamento, fue un verdadero apóstol, jefe del colegio apostólico. El nombre de Pedro se lo puso el Señor. Ahora fíjense, después de este episodio, Pedro y Andrés eran de Betsaida. Bueno, Jesús se fue, era de Nazaret, Jesús fue a Galilea. Y allí encontró a Felipe, que habría de ser apóstol también. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Así, simplemente sígueme. ¿Qué hizo Felipe? Lo siguió. ¿Qué vio Jesús en Felipe? Un seguidor. ¿Qué va viendo Jesús en aquellos que va eligiendo? Y va viendo verdaderos servidores. Va viendo personas que van a servir para ocuparse del rebaño que va a fundar el Señor, el rebaño enorme que va a ser. Y ellos van a ser los ayudantes, los auxiliares, aquellos que van a estar siempre a disposición de la vida, a disposición del Señor de la vida, porque van a sentir la vida en ellos, porque la vida en ellos va a venir de parte de aquel que los convoca. Y lo van a comprobar y lo van a ver cuando lo sean. Cuando lo sigan, vengan y vean. Y ahí Felipe lo sigue al Señor. ¿Y se encuentra Felipe con quién? A ver, se encuentra con Natanael. Natanael era un hombre que, como los anteriores, ¿no es cierto? Un hombre simple, que también esperaba, como todos los israelitas, como todos los judíos, esperaban al Mesías. De ninguna manera pensaban que Jesús sería el Mesías. Claro, imaginaban un Mesías poderoso, un rey de aquellos como los mayores reyes, con toda la pompa, etc.
Acá en Jesús veían un hombre sencillo, un hombre como ellos. Pero aquello que lo distinguía a Jesús, que lo hacía diferente, mayor, enormemente mayor, también lo iban a percibir en el seguimiento. E inmediatamente lo iban a percibir. ¿Qué dice Felipe a Natanael? Jesús, ¿qué le dijo? Sígame, sígueme. Y lo siguió. Fue y vio. ¿Y qué vio? Y vio lo que era Jesús. ¿Y qué dijo entonces? Hemos encontrado al Mesías, al elegido de Dios. Claro, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y cuál fue la reflexión primera de Natanael? Fíjense en el prejuicio, ¿no es cierto? Que también era un prejuicio que abundaba en Israel. Sí, de Galilea, de Nazaret, eran lugares en Israel, no los más prestigiosos. En cuanto de esos lugares podrían surgir personas importantes, funcionarios, gente económicamente poderosa. No, en general estaba habitada por gente modesta, sin gran cultura, muchos esclavos, sí, gente que no era considerada mayormente. Por eso la pregunta y la reflexión de Natanael, ¿cuál fue? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No, fíjense, Felipe estaba declarando que de Nazaret venía el Mesías prometido, Jesús, el hijo de José. No era un gran título tampoco, ¿no? Porque José era un carpintero y Jesús era el hijo de un carpintero. No era un sacerdote, no era un levita, no era todo aquello que lo podía acreditar como un personaje de prestigio. Bueno, ¿qué le dice Felipe? Ven y verás, ve otra vez, hay que ir para ver. Si usted se queda en el lugar donde está, que es el lugar de su nada, de su muerte, de su ignorancia, de las tinieblas, usted no va a ver. Pero si usted va donde le indica aquel que viene a testimoniar la presencia de aquel que viene a comunicarle la vida, si usted se mueve, se pone de pie y camina y va, usted va a ver lo que tiene que ver. Va a ver a aquel que lo vio a usted primero. Y ahí se va a dar cuenta qué es lo que tiene que seguir. Y quién es este Jesús de Nazaret. Por manera que cuando viene Natanael, ven y vea y verás, le dice Felipe, Jesús lo ve venir. ¿Y qué le dice? He aquí un verdadero israelita, sin doblez, sin doble personalidad, no hipócrita, no quiere mostrar lo que no es, no era un fariseo. Claro, ¿qué dice Natanael frente a esta declaración de Jesús? Tú eres el Mesías, el Rey, el Santo de Israel. Esto genera la respuesta de Jesús, porque te vi debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera, has creído. Y ahí viene la reflexión inicial que estábamos haciendo. Cosas que estas mayores verás. Mire, ven y has de ver. Vengan y vean. Cosas mayores vamos a ver. Fíjense, cosas mayores, como los cielos abiertos, los ángeles del Señor subiendo y bajando sobre los elegidos del Señor, asistiendo a la iglesia del Señor, al rebaño que está formando este pastor, este gran pastor, este que va a pastorear toda la grey de Dios, este Jesús de Nazaret. ¿Creyó Natanael? Claro que creyó. Siguió al Señor, lo siguió, y como todos aquellos que el Señor eligió y que lo siguieron fielmente, lo hicieron aún poniendo su vida como testimonio de la fidelidad, como testimonio mayor. Claro, el Señor puso su vida por todos, y todos aquellos que recibieron la vida de aquello que hizo el Señor por todos, también pusieron la vida a favor de ese testimonio mayor de la vida que parte del autor mismo de la vida. Todos aquellos que fueron elegidos, vistos por el Señor de la vida desde el principio, desde el lugar donde solamente Dios ve y solamente Dios elige. Y estos que siguen al Señor, fíjese, a Felipe la orden, sígueme.
Lo vio el Señor, claro, lo vio desde el principio, lo vio desde el ojo de la sabiduría, que ve aquello que no vemos nosotros porque estamos en tinieblas. Vio a Andrés, vio a Pedro, vio a Natanael, y fueron apóstoles todos. Y vaya que apóstoles. La mayoría de ellos murió mártir, sí sabemos, testimoniando todo aquello que vieron y recibieron del Señor, y comunicándolo, llevándolo a multitudes, esa palabra, avalada por los hechos que Dios hacía en ellos, el poder de Dios, el poder de los cielos, la asistencia de los ángeles, el ejército de la vida puesto en movimiento a favor de aquellos que habrían de creer en la vida. Como sigue ocurriendo en el día de hoy, hermanos. Quizá nosotros desde un punto de vista, y ubicándonos, digamos de alguna manera, en las palabras iniciales de Natanael, y de cualquiera, ¿no es cierto?, razonando humanamente, pensemos que estas cosas son imposibles. Pero recién cuando vamos y vemos esto en la experiencia concreta, entonces comprobamos todo aquello que nos dice el Señor en nosotros mismos, cómo se cumple, cómo entonces los cielos se abren, cómo desciende hacia nosotros el poder de Dios, cómo se acercan todos aquellos que de alguna manera, ¿no es cierto?, y por algo también se acercan frente al testimonio, a la palabra y al testimonio de Jesús. Está reuniendo Jesús a los suyos, aquellos que han de ser pilares de un ejército enorme que llenará la tierra, y que llenará la tierra con la palabra de la vida, y con la vida misma. Hermanos, como estamos comprobando, estamos viendo en el día de hoy. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, pienso que hay que pedirle al Señor que lleguemos a ser como Natanael, hombres y mujeres sin doblez. Sin duda, sin doblez, enteros, firmes en aquello que hemos seguido, que hemos visto, en aquello que hemos dado y que damos testimonio. Permanecer en aquel que permanece en nosotros, permanecer en la única vida que permanece, y permanece hasta la eternidad, hasta la plenitud de la vida. Es el futuro que nos depara el Señor de la vida. A Él seguimos, en Él comprobamos el lugar donde está la vida y donde viviremos nosotros, con Él y en Él. ¿Qué te parece si le agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de verdadera fe, de seguimiento firme al Señor de la fe, Señor de la vida, Señor nuestro. Y en su nombre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.